Bien, vamos a continuar, vamos a dar inicio con la primera plenaria, la cual correrá sobre el eje promoviendo confianza para el desarrollo sostenible, la confianza que desgraciadamente hemos perdido en las instituciones y que es indispensable reconquistarla para promover el desarrollo sustentable en nuestra región. Serán responsables de esta primera plenaria las siguientes personalidades: tendremos la presencia de Edward Olowo Okere. Él es director de Responsabilidad Financiera y presentación de informes, Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial. También estarán presentes en esta mesa el señor Philip Arrau. Philip se incorporó a la Junta Directiva de la IFAC en noviembre del 2016, nominado por el Compact National de Comisarios y el Consejo Superior de la Organización de Expertos Contables. El señor Arrau es contador público en Francia y en España, dirigiendo su propia práctica de 42 personas, atendiendo a entidades pequeñas y medianas. También preside la Red Europea de Contabilidad, Auditores y Abogados. En marzo del 2015 se convirtió en presidente de la Orden de Expertos Contables y ha estado a cargo de los asuntos internacionales para la profesión francesa desde el 2009. En enero del 2016 fundó y se convirtió en el primer presidente de la Federación Europea de Asesores Fiscales. También es vicepresidente del Comité de Integración Latino-Europa-América y vicepresidente de la Federación de Expertos y Contadores del Mediterráneo. Fue el primer presidente de la Federación Europea de Contadores y Auditores y presidente de la Asociación Nacional Francesa de Expertos, Comisarios y Comisarios de Cuentas en Francia. Ha sido miembro de la Institución Francesa de Auditores durante 8 años, siendo miembro del Consejo Nacional durante 2 años y como presidente del Cuerpo Regional de Pau Francia durante 2 años. El señor Arrau ha recibido el Premio a la Excelencia Internacional Luca Pacioli de la Asociación Norteamericana de Contabilidad y el título honorífico de miembro de mérito del Consejo General de Colegios de Economistas de España. También fue condecorado por el ministro de Economía Cazeneu con el Orden Nacional del Mérito y por el ministro de Economía Macron con la Legión de Honor en 2016. Muchas gracias por estar con nosotros. Les decía, está también con nosotros el señor Edward Olowo Okere, director de Responsabilidad Financiera y presentación de informes, Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial. Actualmente, Ed Olowo es director de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Grupo de Banco Mundial. Anteriormente se desempeñó en los siguientes cargos dentro del Banco Mundial: consejero senior, unidad de vicepresidencia de crecimiento equitativo, finanzas e instituciones, jefe de estrategia Prácticas Mundiales de Buen Gobierno, director de servicios de operaciones, región de África y gerente regional de gestión financiera, región de África. En estos rubros ha encabezado diálogos sobre políticas con y asistencia técnica para diversos clientes, en una gran variedad de temas, incluyendo gestión financiera pública, contabilidad y auditoría del sector privado, gestión financiera operativa, adquisiciones públicas y evaluación y seguimiento en África. También ha fungido como representante del Banco Mundial en diversas organizaciones regionales y globales. Actualmente es miembro del Comité de Interés Público para las normas internacionales sobre contabilidad en el sector público, antes de unirse al banco en 1998. Ed trabajó en Nigeria, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Edward es licenciado en Ciencias Contables con altos honores por la Universidad de Maiduguri y cuenta con una maestría en Contabilidad con distinciones también
por la Universidad de Lagos, Nigeria. Además, es doctor en Administración, con especialidad en Gestión del Cambio y Gestión de Finanzas Públicas por la Universidad de Bath del Reino Unido. Es miembro del Instituto de Contadores Públicos de Nigeria. Ha investigado, publicado en prestigiosas revistas internacionales y ha ofrecido conferencias en los niveles de posgrado y posgrado en Nigeria y Nueva Zelanda en diversos temas de contabilidad y finanzas. Además, ha sido galardonado con varios premios académicos y al mérito. Bienvenido, Eduardo. Y también se encuentra integrado a esta primera plenaria Alberto Vergara, quien precisamente abrirá este evento. Alberto es politólogo peruano con un doctorado por la Universidad de Montreal. Actualmente es investigador visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Fue investigador de postdoctorado en la Universidad de Harvard. Ha impartido una cátedra sobre política latinoamericana en la Universidad de Montreal, en la Universidad de Harvard y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Recibamos con un fuerte aplauso en su primera intervención al politólogo Alberto Vergara. Bienvenido. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de esta realmente estimulante conferencia, Crecer. Felicitaciones además por los 10 años de la conferencia, y además siempre es un gusto tener alguna excusa para venir a México, realmente. Y además agradecer la iniciativa de invitar a un politólogo, a un académico, casi es una audacia de infiltrarme en este espacio donde se van a hablar de cosas tan interesantes y en donde voy en esta presentación, intentar realizar lo que se me encomendó, que es presentar un panorama global de la situación entre la confianza ciudadana y las instituciones públicas de manera global, incidiendo sobre todo en América Latina. Y mi punto principal, lo que querré transmitir con esta presentación, es no solo esto, la importancia inevitable. Ya saben, el tema general es confianza y crecimiento sostenible, y para eso necesitamos instituciones públicas, pero lo que trataré de incidir es en qué es lo que está erosionando la vinculación entre la confianza ciudadana y las instituciones públicas, y voy a tratar de llamar la atención sobre unos cambios fundamentales en la representación política, en cómo se ejerce la representación política en nuestros países. Esa va a ser la tesis, si quieren, que voy a tratar de presentar en estos breves minutos. Hace un mes estuve en México para la boda de un querido amigo, y el taxista que me sacó del aeropuerto me contó algo que en realidad era realmente como pintado para esta presentación. Tomé el taxi y entonces uno que siempre va ahí, que carga con la disciplina, con la profesión a cuestas, evidentemente le pregunto al taxista, bueno, ¿y cómo va la cosa política en México? Y entonces me dijo, mire señor, yo nunca voté por Andrés Manuel, porque me parecía un poco radical. Pero ahora voy a votar por él porque hay que hacer algo radical en este país o se sigue descomponiendo. En realidad utilizó un vocabulario un poco más colorido. Pero les voy a ahorrar esos detalles lingüísticos. ¿Qué cosa es lo que su opinión revela? Su confesión es que antes votó por otros candidatos y lo defraudaron. Y el desengaño en su propia autodescripción lo lleva a radicalizarse. Votará por una opción que él mismo califica de radical y que en cualquier parte del mundo generalmente significa que es una opción que va a priorizar el enfrentamiento sobre la cooperación política. ¿Sí? Y esa es la esencia misma de lo que hoy quiero presentarles aquí. La frustración ciudadana está asociada a la política del enfrentamiento
que a su vez se vincula a una institucionalidad pública de baja legitimidad. ¿Sí? Ahora bien, mi amigo taxista no es un ejemplar singular de la Ciudad de México, es un desencantado global, en realidad. Eventos recientes han visibilizado este tipo de frustración ciudadana respecto a las instituciones públicas. El Brexit, por ejemplo, ¿no? Que ha significado el desmembramiento de lo que era tal vez el proyecto político cooperativo en la historia contemporánea más ambicioso y exitoso, que era la Unión Europea, ¿cierto? Y desde luego Donald Trump, que es la esencia misma de la política de la desconfianza y el enfrentamiento. Desconfía abiertamente de todo mecanismo de cooperación. Rechaza el NAFTA, denuncia el Acuerdo de París, erosiona la OTAN, critica a la Unión Europea, festeja que se desmembre la Unión Europea, ¿cierto? En resumen, todo instrumento cooperativo le resulta nocivo. Si don Benito Juárez ve esa pancarta, se nos muere de nuevo, ¿no? Para quienes aspiramos a un mundo más democrático y más próspero, esta aversión a la cooperación es una muy mala noticia. En la historia, la expansión tanto de la riqueza como de la democracia ha venido generalmente de la mano de instrumentos cooperativos internacionales y no de una postura política que reflejaría lo que en mi país llaman que cada quien tiene que bailar con su pañuelo, sino el progreso estaba asociado a la cooperación. Ahora bien, estos eventos de los que hablamos en este momento han hecho que hablemos constantemente de una ola de populismo, de proteccionismo, de retroceso de la democracia, de una ola que parecería irreversible y total. Pero en realidad no es así. Yo quisiera llamar la atención que en Francia el Frente Nacional ha sido derrotado por amplio margen y luego tienen esta declaración reciente del presidente Macron, ya presidente, apoyando un instrumento claramente de cooperación global como los Acuerdos de París. Y en Austria y en Holanda, otros proyectos populistas fundados en esa misma desconfianza han perdido, e incluso entre nosotros, en el ámbito latinoamericano, el tecnocrático Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori en una elección que era una candidata claramente populista y heredera de un régimen autoritario y populista como el del padre, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que más que una ola irreversible y total, estamos ante un contexto global en el cual, para ponerlo en términos muy simples, se están enfrentando abiertamente la política sentada como cooperación y la política como enfrentamiento en una lógica de suma cero, ¿sí? Ese es un poco el contexto que vemos. No es que una esté derrotando necesariamente a la otra, como solemos ver en las primeras planas, sino que hay una disputa abierta, ¿no? Ahora bien, la emergencia de estas formas que ocupan las primeras planas y las que oímos hablar tanto, es importante subrayarlo, me parece, no es una emergencia repentina. Esto no lo inventó Trump, esto no lo inventó el señor del UKIP que lideró la campaña contra la Unión Europea en Inglaterra. Esto es una tendencia que viene de atrás. Por lo menos yo he recordado que el maestro Octavio Paz decía que aquí en México solo se cree en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional, ¿sí? Y eso fue el melate, habría que decir ahora, ¿no? Entonces, que viene de atrás. Fíjense este cuadro en el que tenemos la curva de quienes tienen poca confianza en el Parlamento norteamericano en los últimos años, ¿sí? O sea, es claramente una tendencia que viene de atrás. O fíjense este cuadro respecto de los ciudadanos que acuden a votar en las elecciones norteamericanas, ¿sí? Que apuntan más o menos en la misma dirección. Y aquí tenemos un cuadro
sobre la desconfianza ciudadana en América Latina respecto de 3 instituciones fundamentales: partidos políticos, gobierno y Congreso. La primera cosa es, vean, en ninguna parte la confianza es muy alta, o sea, respecto a ninguna de estas instituciones. Pero lo segundo que quisiera hacer notar, y que se habló en la mesa previa respecto de los años del boom económico en América Latina, es que fíjense que el contexto del boom pareciera maquillar en algún sentido la confianza ciudadana respecto a las instituciones, pero una vez que los años de las vacas gordas comienzan a pasar, evidentemente la caída comienza a sentirse nuevamente, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que estamos, y esto es una confianza en el crucialísimo Poder Judicial. La línea que ven arriba es la de Europa, y la de los otros son esos países que tengo ahí: Argentina, Brasil, México, Perú. Y como pueden ver, México y Perú, por ejemplo, que tienen unos niveles de confianza en el Poder Judicial que son realmente pobrísimos, ¿cierto? Hay momentos en los cuales alrededor de solo 10% de la población confía en su Poder Judicial. Entonces, cuando la desconfianza en las instituciones se degrada a estos niveles, estas comienzan a carecer de legitimidad. Y la legitimidad es el pegamento último de la institucionalidad pública. Una institucionalidad pública legítima refleja que los ciudadanos confían en que ella está ahí para servir el interés general. En cambio, las instituciones públicas de baja legitimidad sabotean una serie de dimensiones de la vida de un país. Y esto simplemente lo pongo ahí porque van a conversar durante estos 2 días del impacto que esto tiene sobre distintas esferas, pero sí me parece importante mencionarlo. Bueno, entonces, si sabemos de los efectos dañinos que la ilegitimidad tiene sobre las instituciones públicas, ¿por qué ocurre esta erosión de la confianza en las instituciones públicas? Como en todo gran fenómeno social, evidentemente las causas son muchas, ¿sí? Y en los últimos años la causa que hemos escuchado con más recurrencia es esencialmente económica. En los últimos 2 décadas, digamos, de intenso comercio global, se aumentó la riqueza, se expandió la riqueza, pero hubo bolsones que no se beneficiaron, hubo bolsones de perdedores de ese mismo momento, y entonces una combinación de creación de riqueza con desigualdad ha despertado la furia ciudadana en muchas partes del mundo. Yo no pretendería discutir esa tesis, que sin ninguna duda tiene asidero, pero quisiera centrarme en lo que me queda de presentación en una mucho menos comentada y que creo que es fundamental para entender esta relación entre desconfianza ciudadana y instituciones públicas. Y esa es la cuestión olvidada, diría yo, de la representación política. La representación política es el eslabón perdido en esta ecuación de desencuentro entre el ciudadano y las instituciones públicas. En tanto vivimos en regímenes democráticos, con más o menos problemas, el papel de la representación es crucial, porque tal vez en una suerte de despotismo ilustrado, la voluntad que importa es la del mandamás o la de un consejo de sabios, ¿cierto? Pero en la medida en que vivimos en regímenes democráticos, la voluntad que importa es la voluntad de la ciudadanía. Y como no vivimos ya en Atenas, donde se podría elegir a cualquiera de nosotros para cargos públicos, o se podría ejercer un sorteo, como se hacía para justamente ocuparse de esos puestos públicos, la legitimidad de las instituciones depende del representante, de la representación. Es decir, la representación política es el mecanismo que garantiza que el ideal final de la democracia se cumpla. ¿Y cuál es ese ideal final? Que la institucionalidad pública debe reflejar la voluntad ciudadana. Entonces, la representación, para ponerlo en términos muy básicos, tiene al menos 2 elementos esenciales: la elección de representantes y luego asegurar que las necesidades y demandas de la sociedad se hagan públicas y se atiendan, ¿sí? 2 elementos esenciales. Se podría complejizar mucho más, pero 2 elementos esenciales. Entonces, una democracia sana debería cumplir moderadamente bien con esas 2 condiciones. Y en América Latina en realidad nos ha ido bastante bien en las últimas décadas adquiriendo, mejorando la primera,
básicamente ya no hay países en donde se acepte otra forma de acceder al poder que no sean las elecciones, lo cual es además un gran triunfo. Y está muy bien elegir a nuestros representantes, pero esa es solo la primera mitad del vínculo representativo. Luego, esa autoridad, ese legislador, debe ejercer su función, debe legislar haciendo eco de las necesidades sociales. Y aquí es cuando el vínculo representativo comienza a perder fuerza. Los partidos políticos han sido y son el instrumento que garantiza que en una democracia se cumplan los dos elementos básicos de los que he hablado. Proveen los cuadros que van a ser elegidos y en su vinculación cotidiana con la sociedad garantizan que las demandas sean escuchadas y atendidas. Sin embargo, los partidos han perdido relevancia en muchas partes y resulta sumamente difícil crear nuevos. No voy a aburrirlos con data, pero basta decir que el número de votos que los partidos comienzan a obtener en los países se reduce mientras emergen outsiders sin partidos, los números de militantes, de afiliados se reducen en todas partes. Pero ¿acaso nada demuestre más cuán difícil se ha hecho la vida para los partidos políticos que el desafío enorme que supone sobrevivir? En una investigación reciente, Steve Levitsky y otros colegas de Harvard encontraron que de los 307 partidos que se fundaron en América Latina desde 1978, 307 que además tenían que haber obtenido al menos 1% en una elección, o sea que son más, el universo es más, pero pusieron una barrera de haber obtenido al menos 1% en una elección. De los 307, solo 11 lograron consolidarse en partido político, ¿sí? Es decir, claramente una minoría de los intentos. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre estos días que erosiona el vínculo representativo? Y más que un problema de mala voluntad, yo creo, de los partidos, de los políticos, de los ciudadanos, estamos ante un momento de tantas y tamañas transformaciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas, desde luego, que todo esto junto ha hecho que la sociedad sea mucho más difícil de leer, la sociedad más opaca. Entonces, en mis investigaciones, yo cuando voy en América Latina y entrevisto, en mis investigaciones entrevisto ciudadanos que te dicen, bueno, ¿y a mí quién me representa, cierto? Pero también les juro que encuentro políticos que me dicen, ¿y yo a quién diablos represento? ¿Sí? Porque no es tan fácil ya construir ese vínculo. Entonces, lo que quería hacer es plantear algunas causas de algunas transformaciones que están alterando este vínculo representativo. Y entonces, por ejemplo, en primer lugar quería subrayar una sociedad que se desestructura, ¿sí? Para poner un ejemplo muy básico, en Francia, por ejemplo, hace unas décadas habían decenas de fábricas con, vamos a decir, 10.000 trabajadores. Hoy solo quedan 3 fábricas con 10.000 trabajadores. ¿Sí? Es decir, la fábrica, que fue siempre el ambiente del cual sobre todo partidos socialistas y comunistas obtenían activos por su vinculación con sindicatos, entra en serios problemas, que es algo que también le pasó, por ejemplo, a las democracias cristianas, que tenían una relación muy cercana con la iglesia, y claro, la gente dejó de ir a la iglesia, y eso tenía un impacto necesariamente en estos partidos. Y en el contexto latinoamericano se agrega una variable muy importante, que es la de la informalidad. Países donde la informalidad ha crecido enormemente y ese ciudadano desvinculado del Estado, de la protección, mucho más atomizado, es mucho más difícil de organizar, encuadrar, de agregar los intereses ciudadanos en una sociedad que se ha desestructurado en ese sentido. Después hay un proceso que yo llamo individualización de las agendas, que es un proceso reciente, diría yo. Con mi colega Juan Pablo Luna hemos escrito un artículo en que decimos que hay la emergencia de los single issue citizens, ciudadanos que están muy preocupados por un tema, ciudadanos que son contrarios al aborto, ciudadanos que están contra el maltrato animal, que tienen un interés. Y eso a su vez, que de un lado refleja la emergencia de un individuo mucho más libre, autónomo, que no está encuadrado por necesariamente grandes ideologías ni grandes grupos sociales, pero se convierte en un ciudadano de nuevo mucho más difícil de agregar en una lógica de representación política, un ciudadano que además
gracias a la tecnología, puede desde su casa perfectamente participar de foros de Greenpeace y poner dinero para Greenpeace y todo desde su teléfono, ¿cierto? Hay una individualización de las agendas que creo que es un fenómeno al cual habrá que prestarle atención. Luego, el de una cuestión de corrupción que lamentablemente está presente en nuestros países y ahora se ha vuelto más visible que nunca y que complota contra la representación política. Desde la Italia de los 80, cuando los partidos se fueron a pique, hasta el Brasil de hoy, donde la confianza en los partidos y las autoridades ha decaído de tal manera, los escándalos de corrupción minan la capacidad representativa. Paradójicamente, en esos dos casos que acabo de mencionar, la institución clave de la representación política se ve minada por el buen funcionamiento de otras instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial. El Poder Judicial, al hacer bien su trabajo, desenmascara una serie de cosas que ocurren en el mundo político y también trae inesperadamente ese tipo de consecuencias. Y finalmente, déjenme subrayar también un fenómeno de tecnocratización de la política, en el cual, digamos, es un debate en donde no tenemos claro cuál es el punto medio. Es decir, no queremos países donde las políticas públicas están 100% sujetas al vaivén de la política y por lo tanto son imprevisibles. Pero supuesto también es un problema si el mundo de la institucionalidad pública queda definido por planes, indicadores, objetivos que producen tecnócratas no elegidos. El político tiene mucho menos margen y si el político tiene mucho menos margen, la institucionalidad pública también se aleja de la ciudadanía, ¿cierto? Y este proceso de tecnocratización de la política en algún sentido ocurre en las últimas décadas en varios países de América Latina, ¿no? Por lo pronto, para el caso mexicano, me acuerdo de un libro de Centeno que se llama Democracy Within Reason sobre este tema, ¿no? Entonces, aquí lo que he querido mostrar es algunas de las transformaciones sociales y políticas que han gradualmente alejado representados de representantes. Sin el vínculo representativo, el ciudadano de una democracia se siente ajeno a sus instituciones públicas. Sin el vínculo representativo, las instituciones públicas pierden de vista a su destinatario último, que es el ciudadano. Entonces, la representación, entonces, es el eslabón perdido de este divorcio peligroso. Y para terminar, quisiera con un par de ideas, ¿no? Pierre Rosanvallon, que es un cientista político francés, ha escrito que una sociedad mal representada oscila entre la pasividad y el miedo, a lo que habrá que agregar que el correlato institucional de esto es que poseerá una institucionalidad pública que oscila entre la inercia y la incapacidad para cooperar. Entonces creo que un tema fundamental es que tenemos que pensar cómo construir, inventar, reinventar, ¿no? Tal vez una suerte de radar de las necesidades sociales, quejas, malestares que no estamos identificando, que no llegan a la esfera pública y que por tanto tampoco logran ser representadas. Algo que reinvente ese eslabón representativo averiado. Entonces ahora sí voy a terminar. Obviamente, las transformaciones y dificultades de la vida representativa que he presentado aquí no son, ni pretendo defender que sean la única razón que genera la debilidad o la ineficacia de nuestras instituciones. Pero sí estoy convencido que si no comenzamos a incluir estas variables políticas en este tipo de conversaciones sobre el desarrollo, sobre el crecimiento económico, sobre las políticas públicas, estamos dejando de lado una pieza central en los problemas de nuestros países, pero también, me parece, de sus posibilidades. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por tu participación. E indiscutiblemente al gobernante, al representante popular, se le ha olvidado escuchar la voz ciudadana. Muy bien, toca el turno ahora a Philippe Arrault, miembro de la Junta del IFAC y un contador muy reconocido tanto en España como en Francia. Bienvenido, Philippe. ¿El nombre?
Buenos días a todos. Es un gran honor, un privilegio para mí estar con ustedes hoy en día en el marco de esta conferencia del Banco Mundial y un placer de estar en la linda Ciudad de México. Gracias por invitar. Un saludo con afecto a las autoridades y a los colegas de México y un saludo especial a la nueva generación. Veo que ustedes son muchos en la sala. Les felicito de así tener interés por una conferencia de este tipo y tener interés en el futuro de la economía y de la profesión. Entonces, después de esta brillante presentación sobre la situación política de nuestra sociedad, no solo en México, pero en cualquier país del mundo, porque vamos todos iguales. Ahora me toca el tema de, aterrizar un poco en cuanto al tema de la economía y el papel de los contadores públicos. Quiero felicitar al Banco Mundial por haber pensado en los contadores públicos en el tema de la confianza, porque no es siempre el caso. A veces hace falta recordar a autoridades públicas que los contadores públicos son actores de confianza y que pueden contar con ellos. Yo, en mi papel de representación de la profesión francesa frente al gobierno, cuando hablo con ministros, siempre repito, siempre, que tienen que contar con nosotros, que estamos en el mercado apoyando a las empresas y economía, evidentemente, pero también tenemos un papel para ayudar a autoridades, para ayudar al Estado, con el primer papel, que es la recaudación del impuesto. Es que tenemos un cierto papel y más allá lo que voy a comentar y desarrollar. Entonces, el tema de la confianza es, yo diría, el tema principal del contador público. Fuera de la técnica contable, lo que podemos llevar, que sea al cliente, a la empresa, bien por el otro lado, al Estado, como he comentado ahora, es un tema de confianza. Porque sin confianza no se puede hacer nada en materia de economía. Ya se conoce el viejo dicho: si el inversionista recela, el capital vuela. Y hablando de inversionista, no hay que pensar solo en mercados financieros con inversión en acciones o compras de bonos o no sé qué. La inversión puede ser básicamente la inversión de una pyme, de un pequeño empresario que quiere montar su propia empresa. Si no tiene confianza en el futuro, en los terceros, en los clientes, no va a invertir su dinero, no va a montar su proyecto. La confianza hace parte de la economía, es un dato básico de la economía y hoy en día todavía tenemos que hablar de confianza. Podríamos pensar que con el tiempo, con la evolución de las mentes, de la tecnología, con la educación de cada uno, podrían desaparecer poco a poco la necesidad de hablar de confianza. Pero al contrario, más que nunca tenemos que hablar de confianza. Hoy en día tenemos un conjunto, un marco de economía que necesita confianza. Hablaremos de la digitalización de la economía. Vemos en Internet cosas raras que habían desaparecido, de fraude, de bandidos, digamos, ¿no? De robo organizado. Y frente a estas acciones fraudulentas necesitamos confianza, necesitamos seguridad, necesitamos actores de seguridad. Y los contadores públicos son indubitablemente actores de confianza y nos necesita
la sociedad. Hemos visto, bueno, hablando a un nivel macroeconómico y de países y de política, hemos visto el caso de Grecia. La crisis de la deuda en Grecia fue terrible. Un pequeño país, pero con repercusiones muy fuertes al nivel global. Esto demostró la salida de capitales de inversores y las tasas de intereses se disparan, reflejando su naturaleza de alto riesgo. Peor aún, la crisis de Grecia causó un colapso económico que continúa viendo a sus ciudadanos enfrentar dificultades extraordinarias. No han salido todavía de la crisis. Y la misma historia se puede contar en todos los continentes, incluyendo América Latina, evidentemente. Casi todas las situaciones escandalosas podrían haberse evitado con una gobernanza más fuerte y más eficaz. Y eso nos lleva al tema de la gobernanza. Porque con una buena gobernanza, el tema ya ha sido demostrado antes por el colega Alberto, un buen gobierno es fundamental para crear confianza. Es imprescindible. Como muestran los recientes acontecimientos políticos en todo el mundo, existe una crisis de confianza, una falta de confianza. Ahora estamos viviendo en Francia un caso un poco distinto de esta tendencia. Acabamos de elegir a un presidente con un perfil nuevo, que conlleva confianza. Él tiene un proyecto hacia el futuro, comparado a los competidores que eran más hacia el pasado, insistiendo en valores del pasado. Y él está mirando al futuro, y eso le puedo asegurar porque, por experiencia de lo que he vivido estos últimos meses, tiene la confianza de las empresas, del mundo económico. Hace parte de este mundo económico, fui ministro de Economía, pero antes había actuando y trabajando en la economía privada, en un banco, y sabe de qué habla cuando habla de economía. Y esto es imprescindible, es muy útil al menos para la sociedad, para el país, para la economía del país, no solo del país, pero a nivel internacional, que sea europeo o global. Y este tipo de actitud frente al futuro es imprescindible para mejorar la economía y dinamizar un marco de crecimiento económico. Con lo cual, creo yo que nunca ha habido un mejor momento para que la profesión de contadores públicos se levante y se haga sentir. Mantenernos, como siempre, por la transparencia, un tema fundamental, y la rendición de cuentas. Mantener, como siempre lo hemos hecho, el comportamiento ético y la buena gobernanza, para mantenerse, como siempre lo hemos hecho, por el interés público. Eso lo tenemos que pensar mucho y no olvidar que actuamos para clientes, evidentemente, porque nos pagan los clientes, nos paga la empresa para la cual trabajamos, pero tenemos reglas, tenemos normativa de interés público y actuamos en este marco de interés público, y esto es yo diría la base de nuestro comportamiento y de nuestro compromiso profesional. Tenemos un código de ética de la IESBA, y este código es único. Ninguna otra profesión tiene un código de su clase y de su calibre. Y desde hace ahora décadas nos ocupamos de la transparencia, de rendimiento de cuenta y comportamiento ético y de la buena gobernanza. Y tenemos la credibilidad para hablar en alta voz y con autoridad. Y ahora quiero insistir sobre el papel de los contadores públicos a nivel de la ética. Ustedes tienen que contar con esta ética como diferencia en el mercado. Si pregunto cuál es su mejor apoyo a la empresa,
y su mejor conocimiento que pueda llevar a la empresa, seguro que cada uno me va a contestar que es su técnica, es el dominio del debe y del haber, lo digo para los estudiantes, de la técnica contable, de la gestión de un presupuesto, de presentar estados financieros y tal y tal. Y yo voy a contestar, sorprendentemente, que es falso. No es su mayor apoyo a la empresa, porque en el mercado se puede encontrar otros técnicos, otros profesionales que pueden llevar este mismo trabajo con el mismo resultado, con la misma calidad, a lo mejor. La diferencia entre un contador público, miembro de un colegio aplicando normativa y una normativa de ética, es que la diferencia se hace en el mercado con estas reglas de ética. Los demás no tienen ninguna obligación, no tienen un control de calidad, no van a perder tiempo en aplicar una normativa porque toma tiempo y parece un coste inútil, pero al fin y al cabo no es un coste, es una inversión para tener una mejor calidad de servicio. Y la ventaja de un contador público, miembro de un colegio, es la ética. Es la ética porque nosotros no aceptamos comportarnos para aceptar lo que nos pide un cliente, para no decir nos compra un cliente. No somos una profesión mercantil, no somos para vender a lo que quiera el cliente. Aplicamos una normativa para presentar estados financieros. No es el cliente que nos va a decir cuál es el resultado que quiere que aparezca en los estados financieros. Lo vamos a calcular nosotros, aplicando nuestras reglas, la normativa contable, pero también aplicando las reglas de ética. Y esto es la diferencia. Insisto mucho porque a veces no se entiende bien, pero en un país como México, en el cual la titulación al colegio no es obligatorio, yo recomiendo mucho hacerse miembro del Colegio de Contadores de México. Es una ventaja y es una garantía al futuro. Y esto se aprecia en el mercado. Aunque más caro, se aprecia y lo necesita el mercado, lo necesita la empresa, lo necesita el banco de la empresa, lo necesita la hacienda pública, porque recibiendo estados financieros emitidos por un contador público es distinto de recibir los mismos estados por cualquier profesional o por la empresa sin ningún apoyo profesional. Entonces, generamos confianza. Bien. Eso viene de nuestra formación académica. Y, bueno, con un poco de malicia, yo siempre digo que es más complicado volverse a ser un contador público y ser titulado que ser un político. Si quieres ser diputado no es muy complicado. Te pones en el partido y después de haber rendido servicios te van a proponer el cargo y puede ser bastante fácil ser elegido. Cuanto por el otro lado, ser un contador público necesita años y años de estudio y un compromiso profesional. Entonces, bueno, eso tiene su peso. Ahora está trabajando el nuevo gobierno francés sobre una nueva ley de moralización, como se dice, pública. Y la primera regla es que un candidato para elecciones públicas no tiene que haber sido condenado. Parece evidente, pero no es el caso. No es el caso. Entonces, bueno, hay esta tendencia hoy en día en la sociedad de transparencia. Todo se sabe sobre todos. Ya con Internet ya podemos tener acceso a todo. Y es imprescindible tener un comportamiento estricto y un comportamiento ético. Con lo cual, bueno, ser contador público es un honor y una profesión con relevancia, con importancia, con su utilidad. Bueno, he hablado del código de IESBA. Este código es nuestra Biblia. Es que lo tenemos que aplicar en cualquier
trabajo emitido por un contador no es solamente para los estados financieros y para la contabilidad. Evidentemente hay reglas, hay una normativa contable y se tiene que aplicar. Pero fuera de la contabilidad, porque nuestros clientes cuentan con nosotros con otro tipo de servicios. Asesoramiento, no hablo de auditoría es muy cerrada, muy cerrada en un marco, no se puede escapar. Pero un servicio de asesoramiento, cualquier tipo de servicio. Y nos toca el comportamiento ético en todos nuestros servicios y fuera de la contabilidad y de la fiscalidad. Entonces nosotros a nivel mundial, a nivel de la IFAC, de la Organización Global para representar los profesionales y los contadores, contamos con 3 millones de contadores en casi cualquier país del mundo. Y trabajamos en la práctica pública, bueno, en empresas también, porque hay contadores públicos que son contratados por empresas, en el mundo académico y en el sector público. Y somos una fuerza poderosa. Hablamos con autoridades públicas. A nivel global, de la IFAC, por ejemplo, y estaré la semana que viene en Nueva York para prepararlo, hablamos con el G20, de las más importantes economías del mundo, y hacemos propuestas, hablamos de futuro, hablamos de lo que podemos llevar nosotros, un tema crucial hoy en día es el tema de la digitalización de la economía. Y para nosotros, ¿cuál es el papel que puede jugar el contador público para llevar seguridad, confianza en la economía digitalizada? Muy bien. El tema de la corrupción, evidentemente, es un tema que nos toca. En la norma ética tenemos obligaciones de buscar la corrupción y de enfrentarnos. Un buen gobierno genera confianza, pero también apoya la confianza en todos los niveles de la economía, desde las salas de juntas de corporaciones hasta las tomas de decisiones gubernamentales. Y también apoya la lucha de la profesión contra la corrupción. Es un cáncer que afecta a la mayoría de los menos capaces de absorber su malignidad. También es el último destructor de la confianza del público. Este año la IFAC lanzó un estudio que muestra cuán importantes son los contadores en la lucha contra la corrupción. Y el estudio encontró que cuantos más contadores hay en una economía, mejor es la correlación con resultados positivos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Los números están. Importantemente también mostró que cuando los contadores están operando en países con estructuras de gobierno fuertes, los resultados son aún mejores. Los contadores logran mayores resultados en los países de la OCDE, y el efecto aumenta aún más en los países miembros del Grupo de Acción Financiera. IFAC ha dicho muchas veces que la lucha contra la corrupción no es algo que los contadores profesionales pueden hacer solos. Necesitamos actuar juntos. Hay que acabar con la regla, entre comillas, que el silencio siempre es más seguro. Ya conocemos esta regla, ¿no? Pero sabemos que hace parte de la corrupción esta regla. Y culturas que valoran el autorreporte y que están basadas en sólidas estructuras de gobierno y cumplimiento. Con lo cual, nuestra posición como representación de la profesión es que pedimos varias cosas. Pedimos una legislación de protección de denunciantes consistente e integral para todos los ciudadanos, no solo para los contadores. Eso es importante. Si no te sientes confortable con el hecho de denunciar, no lo harás. Con lo cual necesitamos una legislación. Apelamos a una mayor colaboración intersectorial y recursos para prevenir, detectar y enjuiciar la corrupción. Y pedimos normas de gobernanza para las organizaciones mejores y más eficaces, basadas en el conocimiento de que la supervisión independiente es fundamental, tanto para un escrutinio eficaz como para un desafío creíble.
Si la confianza en las instituciones es la más baja de todos los tiempos, como se ha demostrado antes, la nuestra es una profesión que siempre ha sido de interés público. Debemos rechazar hechos alternativos y de corto plazo y redoblar nuestros esfuerzos para hablar con fuerza, apasionadamente, sobre las soluciones positivas y creíbles de largo plazo que los contadores profesionales representan. Y debemos demostrar cómo construimos la confianza todo el día en el interés público. Para acabar y concluir sobre mi ponencia, quiero insistir sobre el hecho de que vivimos un mundo en pleno cambio. Estamos entrando en la era digital, ya lo comenté antes y lo hablaré más tarde en talleres. Pero no hay que pensar que los contadores públicos van a desaparecer. Todo al contrario, el proceso de registro contable puede ser automatizado y la verdad es que tenemos herramientas ahora que permiten automatizar cosas. Pero lo que los robots jamás podrán hacer es sustituir al hombre en su papel de exprimir un dictamen, de analizar datos, de asesorar. Y nosotros, como contadores públicos, tenemos el desafío, hoy por hoy, un desafío de adaptarnos a un mundo nuevo, porque es muy nuevo, pero tal como lo hicimos siempre. No es la primera vez que tenemos que adaptarnos a una tecnología nueva. No es solamente un tema de tecnología, es un cambio de sociedad. Y estoy convencido de que nos espera un futuro con éxito, contando con la confianza por parte de nuestros clientes, pero también confianza por parte de las autoridades públicas. Entonces, les deseo a todos y los jóvenes que están en la sala mucha suerte en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Philips. Indiscutiblemente los contadores podemos ayudar de gran manera en la recuperación de la confianza y en obligar a las instituciones a la rendición de cuentas. Gracias por tu participación. Bien, a continuación vamos a recibir al director de Información Financiera del Banco Mundial, Edward Olou Okere. Gracias. I'm going to just be making some remarks. I don't have a presentation. So good morning. I'm delighted to be here with you. The first speaker, Peter, spoke extensively about the issue of trust in governments and in public institutions. I'm going to try to link what he said in his presentation with the objectives that governments are seeking to achieve and how the issue of trust can affect the government's ability to be able to achieve that objective. Then I'm also going to talk about how the issue of trust in government and public institutions can be addressed. And I will then conclude with the role that the profession can play in that process. And I will be drawing on what Felipe just said. Most governments have at least the objective to improve the well-being of their citizens, or at least that's what they are elected to do. Sometimes they express this objective in terms of lifting people out of poverty and reducing inequality in the society. For any government to be able to do this effectively, that is to achieve this objective of lifting people out of poverty, they need strong institutions. And these institutions
needs to have the capacity to be able to design and implement public policies. The institutions also need to be able to raise resources that are required to implement the policies in the form of taxes. In addition to that, considering that the private sector is critically important in economic growth and the creation of jobs, the government also needs institutions that are able to attract the private sector and also to create the enabling environment for the private sector to be able to carry out its activities and generate jobs. Now, for a government to be able to do all of this, to raise resources, to attract private sector investments, it needs to be credible. It needs credibility. So, and this is really about trust in public institutions that Peter spoke about. Now, how is this trust anchored? It is really in the belief of citizens about the government and the public institutions, especially that governments and the institutions are working to improve their well-being, and that whatsoever decision that governments and public institutions take will be in the interest of the citizen. When there is that perception or belief on the part of the citizen, then we can expect trust in the government. So then the question is, how can government really secure the trust of the citizen? We had a lot of discussion during the presentation that Peter made. So I'm not going to be able to cover all of that, but I'm just going to narrow what governments needs to do to what the participants in this session can really be able to contribute to. So there is need for transparency for citizens to be able to have trust in government. And what would that require? Transparency. This will require comprehensive and timely information about what the government is doing. And we can say information, but what type of information are we really talking about? Specifically, fiscal information. And I would like to divide that into two categories. The first one is budget information. This will be information about the programs that government is planning to execute in a particular year, what the cost of the program will be, and how the program will be implemented, and if there are specific projects, where those projects will be executed. A lot of the countries now are committing to make budget information available. And in this regard, I would like to refer to the Open Government Partnership that was launched in 2011 by 8 governments, including the government of Mexico. That particular partnership, the Open Government Partnership, is committed to taking a number of initiatives that will help to improve transparency. And most of these governments that are part of that partnership have already committed to making budget information available, including the government of Mexico. Then another type of information that is also critically important is financial information. And government financial information is really based on the execution of the budget. And there is a particular framework that has been established through the International Monetary Fund's Government Financial Statistics Manual, which kind of sets out the way for government to provide financial
information. And over the years, especially in recent years, there has been a lot of cooperation between those who are developing the manual for government financial statistics and the International Accounting Standards Board for the public sector, especially with respect to the development of standards on accrual accounting basis. And the consequence of that is that governments that are preparing their financial statements or accounting based on accrual accounting standards are really able to conform to the government financial statistics manual that was developed by the IMF. Now, this is about credible financial information by the public sector. And if that information is made available about the budget, about also the spending of the government and the revenues that are generated, then, and this is done on a timely basis, it can help create trust. It's not all what is required to create trust, but it can contribute to creating trust in government. I would also like to mention that it's not only the public sector where there is need for trust. The private sector also needs to be able to provide credible information for there to be trust in the various companies. Investors need credible information on a timely basis to be able to make investment decisions. And as we know, the market really operates based on financial information that is made available on a timely basis. So, if the public sector has to provide financial information as part of the overall efforts to be able to gain the trust of the citizen, and the private sector also needs to produce timely and credible financial information to be able to gain the trust of investors and for the markets to operate efficiently, then all this will point to a big role for the accountancy profession, which is represented by the audience in this room today. So I would then say that the credibility of the information also depends to a large extent on the trust in the preparers of the information. And that's where the issue of ethics that Felipe talked about and the need for the members of the profession to adhere to these ethics become very important. So I would like to conclude my remarks by saying that, well, government has credible, laudable objectives to lift their citizens out of poverty. But then for them to be able to achieve this, there is need for them to gain the trust of individuals as well as the trust of the private sector. And that the private sector also, for it to be able to grow, needs to gain the trust of investors. And that the accountancy profession and the audience in this room has a big role to play in that. Thank you. Muchas gracias, Seth. Bien, vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas para los panelistas. Y voy a iniciar con una pregunta para Alberto. Nos preguntan, Alberto, ¿en el contexto de qué la representación política va en decadencia? Habemos quienes no apoyamos la política de enfrentamiento. ¿Cuál es la aportación a la democracia que usted considera que se puede hacer como profesionista o como ciudadano? ¿Contesto ahora? Sí, por favor.
apoyo dos cosas, ¿no? Lo primero es que efectivamente yo no he dicho que todo el mundo esté apoyando en este momento la política como enfrentamiento. Justamente lo que quiero decir es que lo que hay es una tensión entre la política como enfrentamiento y la política como cooperación. Y lo segundo es que efectivamente los ciudadanos pueden cooperar y deben cooperar en la construcción de las políticas públicas, para decir un principio muy básico del gobierno republicano, la frase de George Washington cuando dice: en una república los ciudadanos nunca pueden referirse al gobierno como ellos, el gobierno siempre tiene que ser nosotros. Esa es la esencia del principio republicano. Entonces, los ciudadanos necesitan participar y pueden participar de un montón de maneras. Hay a través de la tecnología, dar input a oficinas estatales, pero incluso a veces pueden ser fundamentales sin proponérselo. Me acuerdo, por ejemplo, una vez entrevistando a un ministro del Interior de un país latinoamericano, me decía, era un ministro del Interior de Seguridad, ¿no? Y me decía: un problema importante que tengo es que los ciudadanos no van a las comisarías a denunciar los crímenes. Y si yo no tengo ciudadanos que denuncien los crímenes porque no confían en la policía, no tengo la data necesaria para construir políticas públicas eficientes respecto de ese problema. El ciudadano forma parte activa de la construcción de esa data, por ejemplo, aunque no se lo proponga como un esfuerzo deliberativo, ¿no? Entonces hay una serie de formas en las que el ciudadano debe y puede participar, ¿no? Muy bien, gracias Alberto. Bien, a continuación viene la siguiente pregunta, la dirijo a Philips. Dice: ¿qué opinas sobre la obligatoriedad para los contadores de pertenecer a un colegio profesional? Yo agregaría: ¿cuál es la importancia que le encuentras de pertenecer a un colegio profesional, tanto los contadores como otras ramas de las actividades profesionales? Bueno, creo haber explicado y comentado cuál es el interés en el mercado, el interés para los clientes. Yo estoy actuando en 2 países, lo que es raro, somos pocos profesionales así, ¿no? Porque necesita tener la educación y la formación y conocer leyes de 2 países distintos, pero en fin. En el uno, en Francia, quizá es el país más regulado del mundo. Aparte de la Unión Soviética, no creo que hay muchos otros más regulados. Es fruto de la historia, es nuestra cultura de poner normas por todos lados. Y ser miembro de la corporación, del colegio de contadores, bueno, nosotros decimos expertos contables, es obligatorio. No puedes prestar cualquier tipo de servicio contable en el mercado sin ser miembro de la orden, con lo cual, que sea para consolidar las cuentas de un grupo cotizado o para llevar las cuentas de la pequeña panadería de la calle, el mismo nivel de educación y de formación, lo que parece un poco exagerado, pero es la única manera de tener estas reglas de éticas, porque si no, no puedes obligarlos. Y por el otro lado, tengo la experiencia de tener una práctica en España en donde no hay ninguna regulación, ninguna obligación. Sí que hay reglas de ética, pero solo para el tema de auditoría de cuentas. La gran mayoría de la economía, y que sea en cualquier país del mundo pasa lo mismo, no es auditoría. Y en nuestros despachos contables la auditoría es una pequeña parte de la facturación. La gran mayor parte de nuestros servicios a empresas no es para auditar cuentas, sino para preparar estados financieros o incluso para llevar cuentas. Todavía hoy en día tenemos clientes que nos llevan sus facturas del mes pasado o del año pasado para registrarlos, llevar la contabilidad y presentar estados financieros. Esto es la realidad de cada día, ¿no? Y todavía
aunque tengamos una digitalización de la economía, la realidad es este. Y bueno, para ese tipo de servicio, España ha decidido de no tener ninguna obligación. Esto también es fruto de la historia, fruto de su pasado, de su política, la política del país hasta los años 75, con lo cual puedo comparar los dos. Y lo que me llama mi atención es que en un país en donde no hay ninguna obligación por ley, los profesionales tienen una tendencia a agruparse, a reunirse, a decidir ellos mismos de poner reglas, una normativa que no es legal, pero es la normativa de su grupo, de su agrupación, de su red, del despacho, si es de un gran tamaño, y lo ponen en su papel para decir al cliente, aplicamos reglas, aplicamos una normativa. Eso es un reflejo para intentar de brindar seguridad a su cliente. Con lo cual, yo creo que si viene por ley, no está mal, ¿no? Porque para el cliente ya sabe el tipo de servicio que le va a prestar al profesional, ya sabe cuáles son sus compromisos, cuál es su responsabilidad, porque el tema del seguro y de la responsabilidad es un tema importante para la economía. ¿Qué seguridad llevo? Pero también hasta qué nivel yo me compromiso en el trabajo prestado. Y cuando te lo dicen por ley, el cliente ya sabe que hay un seguro con el trabajo firmado por el miembro del colegio. Con lo cual yo veo la ventaja de tenerlo por ley y de tener esta obligación. Y creo que será el futuro de pensarlo a nivel internacional. Pero bueno, cada uno tiene su cultura y tenemos que respetar las diferencias, eso es cierto. Pero para mí es una ventaja de tener una obligación y de tener leyes para obligarlo. Gracias. Gracias, Felipe. Bien. Alberto, pues se insiste en la falta de confianza en las instituciones y por aquí se resumen estas preguntas. Dice, vivimos un problema en que los ciudadanos ya no creen en las instituciones, en las electorales, como fue el caso de Estados Unidos y en las recientes elecciones que se realizaron en nuestro país, específicamente señalan la del Estado de México. ¿Cuál sería para ti una posible solución para rescatar esa confianza tan necesaria en las instituciones? Esto resume 3 preguntas, 3 papeletas que me han hecho llegar. Gracias. A los académicos siempre nos pasa que uno le tiene pánico a esa pregunta, ¿no? Porque justamente la gente que hace, nosotros no hacemos políticas públicas, no somos políticos, entonces siempre nos resulta un problema plantear las soluciones, ¿no? Somos muy buenos haciendo diagnósticos y más bien tímidos para plantear soluciones. Por lo pronto, para la profesión que ustedes tienen y que juega un papel fundamental, el otro día escuchaba una frase tradicional mexicana que es cuentas claras, amistades largas. Y en algún sentido, eso es un elemento fundamental para la construcción de la confianza. Podríamos hacer una traducción institucional de esa frase como efectivamente cuentas claras, respeto ciudadano, legitimidad de largo alcance, partnership, ¿no?, entre instituciones y ciudadanos. Para empezar, por eso me parece fundamental traer esta conversación a un espacio como este. ¿Cómo recomponerla? Yo tengo la impresión que estamos en un momento en el cual hay un mundo previo que que no termina de morir, vamos a llamarlo, y hay un mundo nuevo que no termina de nacer.
¿cierto? Y entonces uno escucha muchas veces en las conversaciones la esperanza que hay de los ciudadanos por sí mismos, energizados, con poder a través de la tecnología, de poder participar directamente de las instituciones públicas y de esa manera construir, reconstruir ese vínculo ciudadano, lo cual es una esperanza todavía de largo plazo. Porque los ciudadanos, en realidad, en espacios desiguales como nuestro continente, no hay que olvidar que en América Latina solo la mitad de la población tiene acceso a Internet, todavía está lejos ese ideal, ¿no? Y además los ciudadanos, la verdad es que mucho tiempo no tenemos para estar siguiendo la política de cerca y más aún la política pública, ¿cierto? Se nos va la vida en trabajar, en los hijos, y por lo tanto voy a insistir en mi punto en que se necesita realmente un esfuerzo, es decir, necesariamente confiar pasa por confiar en el representante. Yo creo que la utopía del autogobierno ciudadano por la vía de la tecnología todavía está lejos. Creo que pasa previamente por la reconstrucción de ese vínculo representativo del que hablaba en mi presentación, ¿no? Ahora, exactamente qué hay que hacer ahí, podemos discutir muchas iniciativas, desde lo que decía Philip, por ejemplo, que se ha hecho para los contadores en Francia, que cuestiones vinculadas a que no tengan sentencias en contra. En fin, hay una serie de medidas que podrían tomarse también en el mundo de la representación que requerirían, desde luego, de un foro, de dedicarnos a eso, nada más, ¿no? Eso Alberto. Por aquí me llega un planteamiento de Gildo Araujo, de Brasil, viene escrito en portugués, y lo que alcanzo a entender, bueno, que perdón, que la independencia profesional y la corrupción, bueno, debe prevalecer la independencia profesional y sacar a la corrupción del mundo de los negocios, la ética como compromiso social en el mundo de los negocios, en fin. Gracias, Gildo, y disculpa. Bien, y quiero cerrar con la participación de un joven. Estamos trabajando para los jóvenes, para las nuevas generaciones, y me gustaría que un joven, Oscar, le hiciera una pregunta al doctor Edward. La va a hacer en inglés y la va a traducir. Entonces, por favor, Oscar. Sería la última y con esto cerramos. Un aplauso para Oscar. ¿Verdad? Yo creo que es la primera, ¿no? ¿La número 2? Sí, la 1 o la 2, sí. ¿Y para Edward? Sí, en inglés y en español. Sí, empieza en inglés. O esta que tienes aquí. Good morning, Mr. Edward. The question is, what role the accounting profession could play in fostering trust, increasing accountability in the use of public funds, and ensuring ethical practices in financial reporting? Thank you for that question. I think this is a subject that I think is important to everybody in this room, and which I believe Felipe covered extensively. But I'll just approach this from two particular aspects. The first one is the public sector and also the private sector. Because I think accountants work both in the public sector and also in the private sector. And as I explained in my earlier remarks, there is need for there is need for trust in public institutions. So the role that accountants can play in that is really through the preparation of financial information. So really ensuring that whatever information is being prepared, financial information that is being prepared, that they are prepared based on international standards. The
gold standard now is the IPSAS accrual, which I believe many of you are familiar with. So it will be important for accountants to familiarize themselves with those standards and also to ensure that there is full compliance with the standard and that they adhere to ethics also why the why the accounting information and reports are being prepared. Then there is also a role for the auditors as well. The auditors in the public sector, I believe those who work in the Supreme Audit Institution's office or auditors in the private sector who may be involved in the audit of state-owned enterprises, they also need to adhere to standards, especially the international standards on auditing and also to the ethics of the profession. If they do that, then they will help in fostering trust in public institutions and will be contributing in a long way to the development of the economy. Then with respect to the private sector, we know also that financial reports are supposed to be prepared based on international financial reporting standards. Now, we are, accountants are familiar with those standards. It will be very important that accountants also help businesses to prepare the statements to adhere to the standards and to ensure that they adhere to the ethics of the profession in the preparation of those financial information. We also have accountants who are engaged in audit and are auditing private sector organizations. They also need to ensure that they adhere to the standards on auditing and that the opinion that they express on financial statements, that those opinions are really credible. This will help to foster trust. We have seen a number of companies that have collapsed because they produce financial information that turn out to be not credible. And we know that accountants were involved in that process either as preparers of the information or as auditors. So to really foster trust, we as accountants and auditors need to adhere to standards. We also need to adhere to the ethics of the profession. Thank you. Thank you very much, Mr. Edward. Muchas gracias, Oscar. Bien, por aquí me permito contestar una pregunta. Se refiere al asunto de la integración a un colegio profesional. Debo comentarles que en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tenemos una división para la gente que trabaja dentro de las empresas privadas, dentro del sector privado, y también tenemos una división para aquellos profesionales que sirven en el sector público. Están cordialmente invitados e inclusive tenemos en cada uno de los colegios, ¿sí?, una sección de estudiantes. Ojalá se puedan integrar. Y finalmente, pues han insistido con Alberto, ¿verdad? Creo que le ha dado respuesta y hablan de la innovación. ¿A qué se refiere con la innovación creativa? Para crear instrumentos que permitan recoger las demandas ciudadanas, que siempre son las mismas: salud, seguridad, empleo, vivienda digna, no corrupción. 30 segundos, Alberto. Eso es como cuando me preguntan, cuando la gente quiere las soluciones a los problemas, a veces me preguntan también, ¿pero qué es lo que quiere el ciudadano, no? Digo, bueno, pero el día que descubre eso, yo voy a ser candidato a la presidencia, evidentemente. No, creo que hace falta, en los últimos años, no solo en América Latina, pero claramente ha habido un acercamiento en algunos países. Creo que hay una distancia con la ciudadanía y de manera más global también, en la cual creo que élites políticas y económicas se han distanciado de la sociedad, de sus electores, de los ciudadanos, y que hace falta dinámicas que reacerquen a poder tener los pies en los zapatos de los ciudadanos menos favorecidos. Y para eso, obviamente, requiere de una serie de iniciativas que puedan
reacercar a esas élites a los ciudadanos. 30 segundos es Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Edward. Gracias, Philip, por sus conocimientos, por su aportación social. Les brindamos un fuerte aplauso. Y le voy a pedir al señor Joseph Quisito del Banco Mundial nos haga el honor de entregarle un reconocimiento a los integrantes de este panel.